Entramos ya al kiosco, estimada Azul, la audiencia que tenemos respecto a las reacciones de algunos medios y también información de última hora, ¿no? Sí, tenemos varias cosas aquí. A ver, yo creo que como es el día del quién es quién de las mentiras, podemos arrancar por ahí y como trayéndonos información que ya andábamos dándole seguimiento desde el día de ayer, que es esta situación con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, que ayer anunció que se reincorporaba al Senado para protegerse de toda una situación de persecución judicial que hay allá, y mientras se espera la respuesta o la definición del Tribunal Electoral sobre lo que es el caso de la elección de Tamaulipas, una resolución que se daría el día de hoy, y que se perfila que será en favor de Américo Villarreal. Y bueno, tenemos datos de por qué esto es así. De hecho, nuestros compañeros de Infodemia hicieron una muy buena labor sobre toda la campaña de desinformación que se detonó en torno a Américo Villarreal en aras de desacreditarlo a través de vincularlo, por ejemplo, con el narcotráfico, etcétera, y para que esto pegara en la definición del tribunal. Vamos a ver, si te parece, Jorge Armando, vamos a ver qué es lo que hicieron nuestros compañeros de Infodemia MX, que por cierto, hoy su video fue recuperado nuevamente en la mañanera. Nuestro traje típico, de aquí es nuestra música. El proceso electoral en Tamaulipas constituyó un auténtico menú de estrategias para mentir, desinformar y acusar sin pruebas al candidato a gobernador Américo Villarreal, quien ganó la contienda. Entre los ingredientes de este menú están los siguientes. 1. Se crearon páginas web de medios apócrifos inexistentes como el Dallas Chronicle, donde se publicó un texto en el que se acusaban los falsos vínculos criminales de Villarreal. Sin embargo, este medio no contaba con redes sociales y su sitio web fue lanzado el 9 de mayo de 2022, un día antes de que fuera publicado el falso reportaje La ejecución del rey del Huachicol destapa la corrupción en Morena, que fue retomado por medios digitales y en redes sociales. Hoy, la página web del Dallas Chronicle no existe. 2. Se inventaron cables diplomáticos desclasificados para acusar al senador Villarreal de vínculos con el narcotráfico. Estos cables fueron desmentidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A pesar de esto, en redes sociales algunos comentaristas continuaron reproduciéndolos. 3. El PAN argumentó violencia generalizada e intervención de grupos del crimen organizado en el proceso electoral. Sin embargo, no hubo violencia generalizada en los comicios. Los pocos conatos fueron provocados por la Policía Estatal y el Grupo de Operaciones Especiales dirigido por Francisco García Cabeza de Vaca. Además, 4 municipios tamaulipecos que cuentan con autodefensas son los señalados por el PAN de haber tenido injerencia del crimen organizado en las elecciones. De hecho, estos grupos en 2016 votaron por García Cabeza de Vaca. 4. Medios de comunicación forzaron la percepción de un vínculo entre Américo Villarreal y el empresario Sergio Carmona, mediante fotos, montajes y versiones no confirmadas publicadas en columnas, en redes y en noticiarios. Incluso utilizaron los cables apócrifos como prueba de los falsos vínculos. 5. Circularon listas falsas del gabinete de Américo Villarreal en redes sociales como WhatsApp, que incluían a personajes relacionados con gobiernos anteriores de Tamaulipas. 6. Se acusó al hijo de Américo Villarreal de recibir depósitos millonarios en cuentas bancarias de Ámsterdam, del huachicol y del narcotráfico. Sin embargo, las autoridades bancarias de Países Bajos confirmaron que no existen cuentas, transferencias o depósitos a nombre de Humberto Francisco Villarreal en dicho país. Infodemia. Esto se destacó en la mañanera, y resaltar que el día de ayer el gobernador Cabeza de Vaca pues subió un mensaje a sus redes sociales diciendo: el perseguido político soy yo. Yo soy aquí en esta historia el que es el héroe y en todo caso la víctima, y el villano es Américo Villarreal. Sí tiene vínculos con la delincuencia organizada, es lo que dice Cabeza de Vaca, o sea, es el mundo al revés. Incluso hemos he leído informaciones recientes de Contralínea, por ejemplo, que vinculan a Cabeza Vaca con el cártel de Sinaloa. ¿De qué manera? Le habrían financiado mediante diversas
empresas y triangulaciones la compra de, por ejemplo, un departamento. Entonces, pues ahora sí que es el mundo al revés, es la doctrina de la hipocresía. Además, se le ve un tanto nervioso en este video, por más que quiere notarse así a 3/4, ¿no? Ya saben que tienen al mismo entrenador, a Ricardo Anaya, o sea, son los mismos, ¿no? O sea, igualitos los discursos, pero yo no sé si Cabeza de Vaca ya tenga listo su pasaporte, porque este es un mensaje de tampoco... está diciendo que se opone a toda costa a Américo Villarreal. Ya de alguna manera dice, yo no lo estoy persiguiendo, no hay nada en su contra, como ya pareciera que es la salida, ¿no? Más o menos, porque también dice, no es mi culpa, yo no le acerqué su relación con los criminales, ¿no? Sí. Yo no se los puse ahí como diciendo si hay una... O sea, sigue asegurando una cosa que nadie ha podido documentar, no se ha podido probar, y que en función de eso plantea, él no es un perseguido político, yo soy un perseguido político. Y si me lo plantean así a bote pronto y en corto, oye, ¿qué crees que va a pasar? Este hombre va a correr, este hombre en unos días va a estar fuera, va a correr del país, de nosotros, ¿se acuerdan? Vamos a escuchar. Quiero dejar claro lo siguiente. Repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal. Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso es una mentira. Persecución política, la que me hicieron contra mí. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra. Nadie prepara complots de argucias para afectar la institucionalidad del Estado. Yo soy un demócrata, creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que en aras de llegar al poder pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Eso no lo acepto. Pero además, debo decirlo, no fui yo quien lo acercó a los intereses oscuros y a las malas compañías con las que se presume hizo acuerdos, que por cierto, nunca ha podido explicar. Bueno. No, yo soy un demócrata, pero no estoy de acuerdo que existan políticos como él, dice García Cabeza de Vaca. Y, o sea, aquí nada más recordar cuando habla de los supuestos vínculos del narcotráfico con Américo Villarreal, hay que recordar cuáles son las acusaciones contra García Cabeza de Vaca, que se quedaron suspendidas por un fallo de la Corte que ha sido profundamente cuestionado. Así es, está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Por eso es el burro hablando de orejas. Sí, y aquí lo observamos un tanto bravucón, pero al mismo tiempo nervioso. O sea, al estilo de Alito, ¿no? Cuando a Alito se le decía, aquí nosotros y la coalición impenetrable, inquebrantable. Y Alito ya está, no, bueno, vamos a ver cómo vamos a construir puentes. Bueno, el presidente López Obrador, a propósito de Tamaulipas, dijo... La ciudadanía no es tonta, el pueblo sabe por qué votó en favor de Américo Villarreal. Incluso contó la anécdota de en su momento cuando él recorría los poblados de Tamaulipas y cómo una agrupación con vínculos hacia hombres armados, por ponerlo así, lo menos, pues esa agrupación estaba apoyando a Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces vamos a escuchar parte de lo que dijo. Ese grupo apoyó al actual gobernador, votó por el actual gobernador. No estoy hablando de Américo, estoy hablando del gobernador actual. García Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca. Y se peleó, ya me acordé, se peleó después con ellos. Pero ¿qué pasó en Nuevo Laredo? ¿Y qué pasó en Reynosa? ¿Y qué pasó en Matamoros? ¿Y qué pasó en Victoria? ¿Y qué pasó en Tampico? ¿Y qué pasó en Altamira? ¿Sí? Y en todos los municipios. O esta organización domina todo Tamaulipas. Bueno, ahí el presidente se refiere justamente como a la esencia, al centro de
lo que es la acusación por la cual el tribunal ahora va a hacer su definición. Y algo que nos había comentado Marta Olivia, esta situación de autodefensas o de organizaciones criminales se da en un par o en 3 o 4 municipios. Habla de uno de ellos, el presidente, para decir, este grupo criminal pues apoyó a Cabeza de Vaca, luego se pelearon, ahora luego apoyó a Américo Villarreal, votaron por él, a eso se refiere con el apoyo. Y entonces dice también el presidente, bueno, pero ¿y eso qué? Y al final, ¿qué pasó en el resto del estado cuando estamos hablando de que Américo Villarreal ganó con un 50% de los votos? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, se ve muy difícil, la verdad, que el tribunal vaya a fallar en contra de Américo Villarreal. Y nos informan que hay un oficio circulando en redes sociales de una manera, pues no realmente oficial en términos de que pues no lo ha publicado, ¿no? Él en su cuenta de Twitter no está este oficio, pero ya lo tienen algunos medios y está en las redes sociales este documento que implicaría que ya no regresaría al Senado Américo Villarreal. Sí, lo cual confirmaría el escenario en donde saldría favorecido por esta sentencia, ¿no? Y rápidamente también destacar esto que dices de la diferencia. Estamos hablando de 80,000 votos de distancia entre uno y otro, más del 6% de la votación general, aunque los panistas también, haciendo el oso en la Cámara de Diputados, encabezados por Jorge Romero, salieron a decir, es que estamos convencidos de que ganó el truco César Verástegui, y lo llevaron ahí. Pobre hombre, o sea, la verdad, pasaron más vergüenzas. No se ¿Cómo miden, de verdad, sostienen a partir de...? O sea, es un estadio azteca de diferencia y dicen los panistas que ganaron. Por favor. La doctrina, pues, de la hipocresía. Y, ay, ya no es ni de la hipocresía, ya no sabe uno de la fantochería, ¿no? Chería, de la mitomanía. De la mitomanía, exactamente. Pero bueno, con eso cerramos este tema. Vamos a ver qué pasa en el tribunal el día de hoy. Mañana ya le estaremos contando seguramente. Y vámonos con más temas del quién es quién de las mentiras. En medio de todo este tema de la discusión de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, su participación en tareas de seguridad y la discusión que hay a nivel legislativo, pues una de las cosas que ha sucedido es que en medios de comunicación pues se ha querido reforzar la idea de que se está militarizando el país, ya lo hemos comentado aquí. Ahora se exhibe una de esas narrativas con una mentira, directamente una mentira, a partir de la foto de quien es el titular de comunicación social de Sedena, que está ahí ¿es en el Senado o en la Cámara de Diputados? En el Senado. En el Senado está tomando unas fotos. Y hay una disculpa, es Senado sincronizado con Z. Sí. Pero bueno, sí, se nos fue ahí el tema, pero es bueno, el Senado sincronizado en efecto de, como bien dices, estimado. De cómo plantean, ¿no? O sea, a ver, este fue un evento en donde estuvo el jefe del Estado de Alemania en esta visita, porque fue recibido por cadetes, es lo que explica Ana Elizabeth García Vilchis. Entonces, Comunicación Social de la Sedena fue ahí al Senado. Pero ¿cómo lo tomó Reforma? O sea, distorsionó todo esto de una forma vulgar, vil, antiética, el manual del antiperiodismo, porque empezaron a decir que había estas fotografías que se estaban dando por parte de los militares a propósito del debate de la Guardia Nacional y la militarización, ¿no? Como si estuvieran vigilando una discusión en el Congreso sobre el tema de la Guardia Nacional y les estuvieran tomando fotos, es decir, amedrentando al Congreso, bueno, una total mentira. Y vamos a ver lo que dice Elizabeth García Vilchis y las fotos que muestra de lo que realmente fue lo que tomó este titular de Comunicación Social de Sedena. En la pantalla la nota de Reforma con la fotografía de un elemento de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fotografía en cuestión está sacada de contexto, ya que el medio de comunicación y otros periodistas usaron la imagen para desprestigiar a la Sedena, argumentando una supuesta intimidación por parte de los elementos del Ejército Mexicano a legisladores, señalando que el militar uniformado se encontraba grabando la sesión del Senado de la República.
Cabe mencionar que la presencia del fotógrafo de la Sedena en el salón principal del Senado se dio durante la sesión solemne con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania. En el acto protocolario, el mandatario alemán fue recibido por cadetes del Heroico Colegio Militar y una banda de música militar. Aquí vemos las fotografías del elemento de comunicación social de Sedena durante la visita del invitado extranjero. Así que... Bueno, ahí al final veíamos las fotos del evento donde estuvo el presidente de Alemania. En fin, qué cosa más ridícula también. O sea, un nuevo montaje, porque es un montaje. Plantear que supuestamente hay una vigilancia sobre los votos de los legisladores de oposición. Y con esos montajes anduvieron también, por cierto, en la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sacaron pancartas, Lili Téllez, las de siempre, ¿no? También la senadora Kenia López diciendo, vean, Américo es narco, según ellas, por supuesto. No, y Xóchitl Gálvez queriendo establecer la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con Luis Echeverría, diciendo de trabajo para Luis Echeverría. Sí, no, entonces, bueno, ya dan unas maromas que no las entendemos. Bueno, y a propósito, una encuesta de las Heras, de Demotecnia de las Heras, reveló que el 63% de la población, ahí tenemos los datos en las gráficas, se siente más segura la población con la presencia de militares en las calles. Pues gana por mucho, ¿no? Esta vertiente frente al 23% que dice que se sentiría más intranquilo o se siente más intranquilo si ve a militares. Pues estamos hablando de 6 de cada 10 personas avalan la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y solamente 2 de cada 10 dicen no me siento más tranquilo. Pues no sé con qué se sentirán más tranquilos los que dicen que no les parece seguro, cuando sabemos que policías municipales, estatales, sin duda están muchos de ellos entregados a los criminales, ¿no? Bueno, y ahí esta encuesta pues abonaría a lo que ya habíamos visto de la aprobación. Ahí tenemos una otra pregunta de la misma encuesta. ¿Qué tanto considera que la permanencia? Esto es directo con respecto a la discusión que hay ahorita, que la permanencia del ejército hasta el 2028 en tareas de seguridad pública ayudará a mejorar la seguridad del país. Y entre algo y mucho, pues se juntan casi 60%, 59%, y esto junto con la otra decía, pues abona lo que ya hemos visto de aprobación de instituciones del INEGI, ¿no? Esta encuesta en donde sale muy bien parado Sedena, Marina, la Guardia Nacional en tercer lugar, mucho mejor posicionado que cualquier otra entidad de seguridad, ¿no? O sea, particularmente policías estatales y municipales. Además, bueno, son datos irrefutables, estimado Azul. O sea, Osorio Chong, este coordinador de los senadores del PRI, los panistas que se oponen a prolongar la presencia del ejército en las calles, ¿qué nos pueden decir? ¿A qué responde su decisión? Están yendo a contracorriente de lo que quiere la población. Entonces, por eso es importante que se abra el debate y el presidente dice, nosotros tenemos los mecanismos para llegarnos de las opiniones, sí, que no sean vinculantes, que no pasen por la burocracia electoral, la burocracia dorada del INE, pero lo que es un hecho es que este debate lo tiene ganado la 4T, lo tiene ganado el presidente López Obrador. ¿Cómo pueden defender su postura los priistas y panistas, que además ellos iniciaron todo este problema de la militarización, entendida así como supresión de garantías? Hoy no hay supresión de garantías. La militarización ilegal, y además ahora piden la presencia del ejército, pero sí están muy buenos para legislar en contra de que esté, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí que es muy evidente, que es de lo que se ha tratado mucho esta discusión, y por eso el presidente dice, pues se tiene que tomar en cuenta a la gente, hay que escuchar a la gente, y a propósito de eso, pues está todo este tema de ese ejercicio participativo, ya lo están nombrando, porque no es una consulta en forma, en términos de lo que son las consultas populares constitucionalmente establecidas, y en donde... Por eso también hay toda esta otra discusión en donde se establece que no se va a poner a consideración de una consulta
temas que tengan que ver con la seguridad del país. Eso es cierto. Sin embargo, justamente ahora el secretario de Gobernación ayer, Adán Augusto López, y hoy en la mañana también en el Quién es quién de las mentiras, hablan de los sustentos jurídicos que dan soporte a esta propuesta que va a quedar a cargo de el secretario, o bueno, de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles son las facultades de la Secretaría de Gobernación para poder hacer un ejercicio como este? Y también, pues, ¿qué cosas reconoce la Constitución? Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, para poder hacer un ejercicio en donde lo que se está poniendo a consideración es información que se debe discutir sobre un tema de relevancia nacional que le importa a la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver sobre este tema, qué fue lo que se dijo la mañana. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Consulta popular, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se va a quedar con las ganas de pedir más recursos. Y eso no les va a gustar. Ya sabemos que con las consultas populares se dejan ir con todo. Y también ahí hacer la precisión, porque Ana Elizabeth García Vilchis habló de cómo algunos panistas han ido en contra de esta postura de que se abra el ejercicio, y por ahí mencionó a Hamlet Almaguer. O sea, fue un errorcillo de Ana Elizabeth García Vilchis. Es diputado federal de Morena y él apoya este ejercicio, y dijo, entre los diputados del PAN que están en contra de este ejercicio está Triana, están varios, y Hamlet Almaguer. Dije, caray, me brincó ese nombre. Dije, Hamlet apoyando la causa, pero bueno, son de esos errorcillos que de pronto salen en programas en vivo, ¿no? Así es. Bueno, con eso cerramos este tema. Sí, se dan luego esas cosas. Pero terminamos el kiosco con otros temas que también se recogen en la prensa nacional. Claramente sigue siendo... sigue estando en el foco de atención el tema de Ayotzinapa, las investigaciones y lo que se ha derivado de ellas. Aquí, por ejemplo, Milenio destaca: abogados de militares tunden encinas por manipular y politizar. Bueno, la forma de plantearlo, ¿no? Pero efectivamente, ayer los abogados de los 4 militares sobre los que hubo esta orden de detención están queriendo, pues su estrategia de defensa básicamente se ha basado en decir que es una manipulación del subsecretario Encinas, Alejandro Encinas, una manipulación y una politización, la acusación que está llena de especulaciones, y amenazan con incluso hacer una denuncia penal, por si nos quedaba duda de las presiones que hay en este caso, ¿no? Y no sé cómo la veas, estimada Azul, yo observo una campaña para desprestigiar al subsecretario Alejandro Encinas. Sin duda. Una campaña a la cual se suma Milenio, Reforma también, incluso en Trascendió sugieren que López Obrador podría traicionar a Alejandro Encinas para proteger a los militares. O sea, están tratando de armar esta narrativa en donde supuestamente pues López Obrador defiende a los militares a ultranza y Alejandro Encinas está quedando en medio de esto, pero también al mismo tiempo lo están apuntando a él. O sea, están apuntando a esta subsecretaría como para generar ahí un asunto de provocar una salida. Yo creo que no les va a dar el gusto ni el propio Encinas ni el propio presidente, pero es, digamos, la réplica, es la contraofensiva. Por un lado, tenemos a Murillo Karam ya en la cárcel, el exprocurador, y ahora la contraofensiva es tratar de buscar responsables, entre comillas, de haber armado casos fuera de la ley, y están apuntando a Encinas, ¿no? Hay que hacer esta anotación.
Sí, o sea, es que en eso andan los está conservadores. bien complicado. Yo creo que aquí la política es confundir y vencerás, Sí. ¿no? O sea, porque no se entiende muy bien. Son varios los mensajes que se quieren dejar aquí, ¿no? Primero fue la verdad histórica es la misma que la que nos están presentando. Ahora resulta que los resultados después de la investigación son los mismos, ¿no? Que los que hubo en gobiernos anteriores. Es decir, hay un encubrimiento, ¿no? Eso es lo que se intenta dejar en esta narrativa. Por un lado se dice, no es suficiente lo que está pasando. Por otro lado se dice, están haciendo todo mal, ¿no? O sea, no están sustentadas las acusaciones, en fin, o sea, están acusando al ejército, está efectivamente dividiéndose el gobierno entre el presidente, el ejército, Alejandro Encinas, la comisión, cuando, o sea, creo que aquí ha habido una cosa muy clara y muy en correspondencia en el discurso del subsecretario Alejandro Encinas y del presidente López Obrador. O es decir, hay un reconocimiento de que hay un crimen de Estado por parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y de varios elementos de ese Estado, incluyendo elementos militares y del gobierno, del Ejecutivo, pero también policías estatales, autoridades municipales en colusión con unas células del crimen organizado. Está este reconocimiento, a partir de eso se detonan una serie de acciones que ahorita estamos viendo, pues un curso en medio de presiones y en donde tanto Encinas como el presidente ha dicho una cosa es que sí se ha hecho la defensa de la institución del ejército, esa defensa sí se ha hecho, pero de eso no se sigue que vamos a estar impulsando la impunidad, que quede impune este crimen y que no se castigue a aquellos elementos militares que hayan participado de este suceso. En eso va la investigación en medio de fuertes presiones. Déjenme dar lectura nada más al primer párrafo de Templo Mayor de Reforma, que es la guía editorial de Reforma, para que vean que no hablamos al tanteo, así como dice López Obrador. En Templo Mayor se señala la pregunta que hoy se hacen al interior de la 4T, según Templo Mayor de Reforma, ¿hasta dónde está dispuesto a aguantar Alejandro Encinas? El mexiquense es sin duda uno de los más fieles colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, incluso a costa de su propio nombre. Sin embargo, con los señalamientos contra el ejército por el caso Ayotzinapa, Encinas entró en línea de colisión directa con el presidente. No hay misterio en este caso. López Obrador no tendría empacho en sacrificar a uno de sus principales operadores con tal de mantener contentos a los militares. No sería la primera vez que le juega chueco a Encinas, amarrando navajas. Reforma, y como bien dijo también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el día de ayer en su comparecencia, no estamos hablando de que todo el ejército como institución esté involucrada en el caso Ayotzinapa, sino unos militares sobre los cuales hay incluso órdenes de aprehensión. Uno de ellos, de más alto rango, está ya en prisión. Pero bueno, en eso andan, tratando de desajustar, de generar discordia, zozobra, con el ánimo de decir, este gobierno no pudo investigar el caso de Ayotzinapa y nos la debe, así como nos la debió Peña Nieto. Sí, y hay que decir que la Comisión de la Verdad está haciendo una serie de videos. Ayer pasamos la primera parte, hoy va la segunda parte, sobre ahora sí que los vacíos, las que por negligencia o por otros motivos distintas autoridades han pues ahora sí que fallado en su labor de llegar o de encauzar la justicia en este caso. Está hablando de autoridades judiciales y también está hablando de la Fiscalía y de la Procuraduría antes. Vamos a ver. En las calles se sabe desde hace años, pero ahora se reconoce desde el gobierno. Ayotzinapa fue un crimen de Estado, una de las evidencias más contundentes que ilustra la participación clara de las instituciones y que fue ocultada por la PGR. Es la ruta que siguió el llamado Quinto Autobús. Los estudiantes buscaban trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses sin saber que uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada verdad histórica, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades, pues contenía droga o dinero ocultos. Después de que los estudiantes desaparecieron, cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle paso a ese camión en todos los retenes que encontró hasta salir de Guerrero.
Además, las acciones del Estado contrarias a su deber no se reducen solamente ese día. Las familias de las víctimas enfrentaron una clara obstrucción en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría y del Poder Judicial. Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber. Complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes. Liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados, pero no persiguieron a los torturadores. Desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional. Descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles. Ordenaron destrucción de videos. Entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad. En años recientes han fallecido al menos 26 probables responsables de los hechos, y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República. Autoridades y actores de todos los niveles que debían garantizar la seguridad de la población colaboraron con suma crueldad para desaparecer a 43 personas, amparados por la mentira, la simulación y la impunidad. ¿Qué intereses estaban detrás? La investigación seguirá avanzando, no habrá carpetazo, pero lo tenemos claro: Ayotzinapa es un crimen de Estado.